sido de días agridulces, ¿no? Donde se cruzan sentimientos, emociones. Y en ese ir y venir, siempre les he comentado, hemos procurado meditar de la forma correcta. Meditar de la forma correcta, orar a Dios y decirle al Señor, reflexionar y profundizar y decir, Señor, pedirle dirección. El tener sus pensamientos bien direccionados te permite obtener respuestas. Esa es la oración. Cuando tú te acercas a la fuente de información que es Dios, tienes respuestas correctas. ¿Sí? Cada uno de los que estamos en este lugar estamos teniendo retos continuos, ¿sí? Diferentes retos, diferentes pruebas, diferentes batallas, cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho, jamás me ha interesado, ni jamás lo haría de esa manera, de poder o de minimizar la lucha que usted está peleando, ni maximizar la mía. No, es que ustedes que saben, y nadie lo tenemos que hacer así. Nadie podemos decirle a alguien, es que tu lucha no vale la pena y la mía sí vale la pena y mi prueba sí es más fuerte y la tuya menos fuerte. Cada uno tenemos una prueba, ¿verdad? El detalle o lo que tenemos que aprender es que, como en el bachillerato, como en la secundaria, como en los trabajos, cada examen tiene una intención, ¿sí? Y es reprobar, ¿no, verdad? Yo creo que los exámenes son para ver la manera de aprobarlos. Las pruebas son con la intención de ver, ¿verdad?, la capacidad que adquiriste a través del conocimiento, a través del proceso, para poder ahí confirmar lo que has aprendido y pasar la prueba, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Va a pasar que los que están estudiando medicina, tantos años de sacrificio, madrugar, prepararse, investigar o cualquier carrera, y llegar al último y pues no aprendió nada, ¿sí? No aprendió nada en los 5 años, ¿sí? ¿Qué nos hace pensar que Dios no necesita poner a prueba nuestra vida para ver si hemos aprendido? Ay, Dios, para ver quiénes somos. Y el tema no es este, sino el tema no es la prueba como tal, sino lo que quiero compartir el día de hoy es la queja, el reclamo que hacemos en medio de la prueba, ¿sí? La pregunta que hacemos en medio de la prueba. O nada más a mí me pasa, ¿por qué, Señor? ¿Usted nunca lo ha hecho? Y sabe una cosa, eso es normal, pero hay una manera correcta de reclamar, ¿sí? Hay una forma correcta de reclamo. Y lo que vamos a aprender hoy es la forma correcta de reclamar. El título del mensaje es Reclamando de la manera correcta, ¿sí? Porque hacemos reclamos, hacemos demanda, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no sucedió de esta manera? ¿Por qué no fue de esta manera? ¿Por qué esto no ha sucedido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Un reclamo total, un reclamo constante. Lo peor es que es un reclamo incorrecto, ¿sí? Pero el reclamo, hay maneras de reclamarle a Dios, por decirlo. Hay maneras, ¿verdad?, de quejarnos ante Dios, ¿sí? Y esa parte es algo muy importante, porque si tú te quejas ante Dios de la manera correcta, vas a obtener respuesta. Pero si nada más te quejas, no vas a poder avanzar. Te puedes quejar ante la vida, te puedes quejar con tu esposo, te puedes quejar con tu patrón, te puedes quejar en cualquier otra parte, pero no te quejas donde te tienes que quejar, no reclamas en el buen sentido de la palabra, donde tienes que reclamar, donde tienes que demandar, ¿sí? Vamos a aprender de un profeta
Muchos de ustedes tal vez han escuchado esta historia, si no, la vamos a aprender juntos. ¿Sí? Y este es el profeta Habacuc, un profeta que estaba siendo de alguna manera asediado por el sistema del momento. Estaban un pueblo un ejército de los caldeos enemigos de Judá, asediando Judá, ¿sí? Acechándolo. Había saqueos, ¿sí? Había robo, había injusticia, una injusticia total. Y muchas veces nosotros estamos en la vida y dicen, es que esto es muy injusto. Vuelvo a repetirlo, o nada más a mí me ha pasado. Es que esto no es justo. ¿Por qué a mí? Y fíjense lo que vamos a leer en Habacuc 1, del versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: la profecía que vio el profeta Habacuc, Dios le reveló. Y viene la pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Está toda torcida la justicia. ¿Sí? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a estar orando y tú no vas a responder? ¿Cuánto tiempo más? Es muy injusto. Veo que entre más hago las cosas bien, pareciera que todo me sale mal. Veo violencia, veo injusticia, veo, ¿verdad?, que prosperan los que hacen lo malo, y veo que los que hacemos lo bueno, ¿verdad?, estamos en otra situación. Lo que Habacuc miraba a través de la revelación, porque era una profecía, era algo que estaba sucediendo. Él reclamaba y decía: ¿hasta cuándo? ¿Por qué esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuándo la justicia va a ser justa, valga la redundancia? ¿Sí? Muchas veces entramos en nuestras batallas en esa encrucijada. ¿Sí? Hay un ejemplo medio grotesco, pero se dice que no es el mismo tiempo para la persona que está dentro de un servicio al que está afuera. ¿Sí? El que está en una situación cómoda y el que está en una situación incómoda, el tiempo se les eterno. ¿Sí? Entonces, no es el mismo tiempo y los dos están tras puertas, pero en situaciones diferentes. Y a veces los tiempos en nuestros procesos se nos hacen eternos, en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de todo lo que sucede en nuestras vidas. Decimos: ¿hasta cuándo, Señor, esta situación va a cambiar? Necesito ver algo diferente. Esta pregunta es una pregunta de mucho tiempo atrás, y es una pregunta muy popular. ¿Sí? Según nuestra propia justicia, según nuestro propio entendimiento, pues para aquellos que empezamos a buscar hacer las cosas diferentes, hacer las cosas bien, pues todo tendría que ir viento en popa. ¿Sí? Eso sería lo lógico. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense lo que dijo y lo que entendió un hombre, el hombre más sabio de la historia de la humanidad, que por provisión de Dios fue el más sabio. ¿Sí? Porque pidió esa sabiduría a Dios, que es el rey Salomón. En Eclesiastés 8, del versículo 14 al 17, vamos a leer lo que dice la Escritura.
hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos, ¿cómo dice ahí? A quienes les sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo pues que esto también es vanidad. ¿Sí? Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que come y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo y los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta que son cosas vanas ese reclamo, verdad? Dice, esas son vanidades. Es que a veces no profundizamos y nos quedamos con lo que nuestra vista únicamente está viendo en el momento, y eso es volátil. Por eso dice, esto es vanidad. Tú puedes ver que alguien que está haciendo lo malo aparentemente está prosperando y le va muy bien por hacer lo malo. Dice, y yo que estoy haciendo lo bueno, tengo situaciones muy difíciles en la vida. Pero hubo una revelación de parte de Dios para este rey, y le dijo, he visto que sí sucede. He visto impíos, pecadores que son enterrados con honra, ¿verdad? Y que muchos, ¿verdad?, justos mueren como si hubieran hecho cosas de impíos. Pero dice, esto es vano. ¿Y qué entendemos por vanidad? Algo que no permanece, algo que ahorita está y mañana no. Algo que no tiene sustento, algo que no tiene esencia como tal, algo que no está solidificado, es algo volátil, algo banal. Todo lo que la vida nos ofrece, todo lo que esta vista nos da por ver, es vanidad, dice. Al hombre no le queda más que comer y beber del fruto de su trabajo, disfrutar, pero principalmente tener temor de Dios. Eso es una esencia total, esa es una prosperidad integral. Aunque aparentemente tú no observes nada con tus ojos terrenales, ¿sí?, que son engañosos, por cierto, tú vas a sentirte próspero, bienaventurado en medio de las circunstancias. Pero esto no se puede entender. Habacuc estaba dejándose guiar por el proceso, por lo que sus ojos miraban, por lo que el Señor le revelaba. No entendía las revelaciones en el momento y estaba perturbado, estaba haciendo un reclamo incorrecto. ¿Hasta cuándo, Señor? Son 3 capítulos nada más de Habacuc, ¿sí? Y Habacuc reclama, y reclama, y reclama, y reclama, y el tiempo se le hace eterno. Él miraba que algo no estaba fluyendo, y nos damos cuenta, y Habacuc decía esto: la situación del rey era muy diferente. La situación del rey decía, esto es vanidad. Él estaba en otra etapa, en otro entendimiento. Cuando tú empiezas a buscar la respuesta en el lugar correcto, con la provisión de información correcta, tú vas a encontrar respuestas correctas a tus preguntas, a tus reclamos. Pero si tú únicamente te preguntas y te contestas a ti mismo, vas a estar bien confundido, ¿sí? Porque la provisión, la fuente de información, tienes que entender que es Dios. Y es que ahí es donde viene la confusión. Ahí es donde está la gran confusión de las personas. La gente busca respuestas en las religiones. Las religiones como tal, sin sustento bíblico, sin sustento espiritual, son religiones vacías, ¿sí? Son como símbolo que retiñe. No hay esencia, no hay vida, no hay nada. Entonces mucha gente va y busca en una religión y se mira agredido, todavía peor, porque la religión lo golpeó, no Dios. No Dios. Dios quiere darte respuesta, Dios quiere sustentarte, pero necesitas reclamar y buscar en el lugar correcto, ¿sí? Y empezamos a reclamar, empezamos a buscar, empezamos a guiarnos por lo que nuestra vista nos dice. Vemos los ejércitos acampando a nuestro alrededor, volteamos a saber los elementos que tenemos nosotros y los vemos muy mínimos contra aquel ejército grandioso, ¿verdad? Esta cosa es mucho más grande que yo. ¿Cómo la voy a poder pasar? ¿Cómo voy a poder ganar esta batalla? Yo no veo ninguna respuesta. Señor, esto es muy injusto. Señor, tú no estás conmigo. Señor, te estoy orando, estoy ayunando y no veo ninguna respuesta.
hay algo muy importante que tenemos que aprender en el proceso correcto de la queja. Aquí hay algo malo, por decirlo de alguna manera, en la actitud de Habacuc en ese momento. Pero también hay algo bueno, que el reclamo se lo está haciendo Dios mismo. ¿Sí? No lo estaba haciendo en su humanidad y en su amargura. Estaba haciendo un reclamo, pero como una pregunta hacia Dios. Y cuando uno pregunta a Dios, tienes que entender que Dios te va a responder. Dice la Escritura, es una promesa. El que busca, el que pide y el que toque. No escuché ninguna respuesta. El que busca, ¿sí? El que pide, recibe, y el que toque, se le abrirá. Habacuc estaba haciendo un reclamo, es verdad, pero lo estaba haciendo en el lugar correcto. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Muéstrame. Había un reclamo correcto. Tú puedes reclamar a Dios correctamente. Tú puedes preguntarle a Dios, es un reclamo, una interrogante correcta, en el lugar correcto vas a tener la respuesta correcta. No te preguntes a ti mismo, no le preguntes al compadre, a la comadre, al vecino, ¿verdad? Pregúntale a Dios. Y Dios, créemelo que te va a dar una respuesta. Está como cuando uno, desde que tenemos que estar muy conscientes de que Dios va a responder conforme a su infinita sabiduría, porque dice la Escritura que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ¿sí? Que los caminos de Dios son mucho más extensos, son mucho más grandes que nuestros caminos. Y tenemos que entender que conforme a sus pensamientos, conforme a los pensamientos de Dios, Él nos va a responder, no nos puede responder como humanos. ¿Sí? Y ahí es donde empieza la maraña en nuestra cabeza y no entendemos muchas cosas. ¿Sí? Pero Dios te dice que estés en paz en medio de la tormenta y dices, no me da. No alcanzo a completar la ecuación. Estoy perturbado, estoy enfadado, estoy cansado, ¿sí? Estoy exhausto, ya no quiero más de la vida, ya no hay ninguna razón de ser. Vuelvo a repetirles, cada persona tiene un proceso. En la vida va a haber pérdida, va a haber decepción. En la vida va a haber cambios muy con mucho extremo, ¿verdad? De un punto a otro punto. Y si no estamos preparados como hijos de Dios, podemos reprobar el examen, podemos claudicar en la fe y podemos apartarnos de la fuente de vida. Y si tú vienes por primera vez aquí o estás buscando una respuesta de parte de Dios, yo te pido que la sigas buscando porque Dios te va a responder. Pero trata de entender que la respuesta muchas veces no va a ser como tú quisieras que fuera. No va a ser a tu manera. Eso sí te lo tengo que advertir. Tienes que estar consciente que estás en todo tu derecho de reclamarle a Dios, pero Dios está en todo su derecho de responderte como Él sabe que te tiene que responder. ¿Sí? Y ese es el tema. Que cuando Dios nos responde, no estamos dispuestos a aceptar esa respuesta y decimos, mejor sigo con mis propias fuerzas, mejor sigo con mis propios pensamientos. ¿Sí? Y ahí es donde empieza la confusión y empezamos a reclamarle a Dios únicamente de una manera incorrecta, porque eres tan injusto, la vida que me tocó, y porque esto y lo otro, y es un reclamo incorrecto. El reclamar está bien. Cuando tú reclamas aquí en el altar, Señor, ¿por qué estoy pasando por este proceso? Dame, abraza mi vida, renueva mis fuerzas porque necesito una respuesta. Ese es un reclamo correcto. Como les digo, muchas veces nosotros le pedimos un permiso a papá, ¿verdad? Y el papá te dice que no. Dios nunca te va a decir, como muchos de nosotros cometemos el error, ¿por qué no? Pues porque no, porque soy tu padre. ¿Sí? No, Dios te va a decir un no y te va a dar el por qué no. Y Dios te va a decir sí y te va a decir por qué sí.
Es la diferencia entre Dios y los hombres. ¿Sí? Entonces Dios no te va a decir de una manera autoritaria, no. Él te va a decir por qué no. Él te va a explicar a través de su palabra el por qué no. Él te va a guiar del por qué no. Y cuando tú empiezas a confiar en ese Dios que se te está presentando de una manera correcta, no en el Dios modalidad, ¿verdad? Lámpara de Aladino, que viene únicamente a cumplir antojos y caprichos y gustos. Ese no es Dios. Dios es soberano rey. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Él merece nuestra honra, nuestro reconocimiento. Y ese es el tema, que empezamos nosotros en ese proceso de queja. Dice la palabra de Dios en Habacuc 2, versículo 3. Dice lo siguiente: aunque la visión, ¿qué dice ahí? Tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice ahí? Espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dice el 4, algo que precisamente es lo que pasa en este tipo de situaciones. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ahí está el tema, ¿qué dice ahí? Se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahí hay dos palabras clave. Número 1, el orgullo. ¿Sí? Muchas veces nos llenamos de orgullo. ¿A mí qué me van a decir? ¿Y yo por qué voy a cambiar eso? ¿Y yo por qué voy a dejar? ¿Y yo por qué voy a hacer esto? ¿Y yo por qué lo otro? El alma del impío, el alma injusta, se enorgullece. Pero dice la palabra de Dios que aquel es justo, aquel que tiene, ¿verdad?, su alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y la fe es estar convencido que vamos a recibir aquello que esperamos. ¿Sí? La fe es creer aún que no estés viendo absolutamente nada. Y eso implica espera. Y cuando tú te enseñas a caminar de esa manera, es cuando vas a poder esperar en el reclamo que le has hecho a Dios. Pero cuando tú te enorgulleces y empiezas a reclamar con orgullo, pues si quieres, sálvame, si no quieres, no me salves, tú sabes lo que haces con mi vida no vale nada, y empezamos con orgullo en vez de decir, Señor, yo voy a esperar, tengo que seguir avanzando. Pero dice que las almas que no son rectas, las almas que no se quieren alinear, se van a llenar de orgullo y no van a recibir ninguna instrucción. Amén o a ver. Amén. Es un estorbo. La soberbia, el orgullo, es un estorbo para que Dios pueda atender tu reclamo, para que Dios pueda responder en su tiempo. Alargamos los procesos, alargamos los tiempos por orgullosos, porque nuestra alma no se ha alineado, no es recta, no se ha alineado al corazón de Dios. Está torcido y por ende no se puede alinear. ¿Sí? Déjame decirte que es importante quebrar con el orgullo y decir, Señor, heme aquí, necesito que me guíes. No entiendo nada, ese es un reclamo. Señor, no entiendo nada, es un reclamo, pero quiero entender. Señor, siento que no tengo fuerzas, esto me tiene cansado, pero necesito que renueven mis fuerzas. Ese es un reclamo, correcto. Pero hay reclamos en orgullo, hay reclamos en soberbia, hay reclamos en enaltecimiento. Tú piensas que Dios va a dejar de ser Dios porque tú y yo hagamos berrinche.
Déjame decirte que no. Dios no se mueve, y ahí lo vemos en Habacuc. Dios no se mueve por el berrinche, Dios no se mueve por lástimas más. Dios no te tiene lástima. Ay, pobrecito mi hijo, velo. Dios no se mueve así, déjame decirte. Dios se mueve por fe, por la espera, por la humildad. ¿Sí? Dios no se mueve por lástima, ni se mueve por berrinches. Dios te deja que hagas el berrinche, ¿no? Habacuc ahí lo está viendo, ¿no? Por ciertos reclamos, pero parece un reclamo incorrecto, pero de alguna manera es un reclamo correcto. Como les vuelvo a repetir, es una pregunta correcta que se tiene que hacer a Dios en nuestros procesos de espera. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo entienda? Entonces empieza a cambiar la pregunta y decimos, Señor, ya no le decimos, Señor, ¿por qué? Sino que empieza a cambiar, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Sí? El rey David entendió esto en el Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Un clamor es un reclamo de alguna manera. Es una demanda. ¿Sí? Señor, te necesito. Es una demanda. Señor, yo necesito que me guíen mis pasos. Pero dice que pacientemente esperó. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Muchos estamos en esa situación. David compartía su testimonio ahí en el Salmo. Lo dejó plasmado para nosotros. ¿Sí? Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña, sobre el lugar seguro estábamos hundidos. Y enderezó mis pasos principalmente. ¿Sí? Puso luego en mi boca cántico nuevo, mi lenguaje cambió. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Pero tu testimonio no hace que confíen en Dios para nada. Paz de Cristo. Mira el hermanito. Y eso que es hermano y parece que está peor. Paz de Cristo. Muchos no confían en Dios. ¿Sí? Porque nuestra boca no tiene cántico nuevo, tiene reclamo, tiene orgullo, tiene violencia, tiene maldicencia. Pero cuando tu boca se convierte en cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios, va a pasar eso. Muchos verán esto y temerán. Dice, de verdad que Dios cambia a las personas. Y confiarán en Dios. ¿Qué Dios le estás presentando a tus hijos, a tus generaciones? ¿Qué Dios le estás presentando a tu esposo? ¿Qué Dios le estás presentando a tu esposa? ¿Qué Dios le estás presentando a tu padre, tu madre? ¿Qué Dios le estás presentando? Tu boca se llena de cántico, todo va a estar bien, no te preocupes, Dios va a renovar nuestras fuerzas. Y luego no sabes por qué tu hijo no quiere, y luego no sabes por qué tu esposo no quiere, y luego no sabes por qué no confían. ¿Cómo van a confiar si miran que tu boca no se llena de cántico, se llena de reclamo, lleno de orgullo? Ay, Dios. Pacientemente esperé. No pasó ahorita, no ha pasado en 6 meses, tal vez no ha pasado en 2 años, pero va a pasar, porque Él dice la palabra de Dios en Habacuc, ¿sí? Porque sin duda vendrá. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer. ¿De qué manera? ¿En qué tiempo? ¿A qué forma? No es mi trabajo. Y sinceramente les digo, no es mi trabajo porque no está en mis manos, no está bajo mi control. Ese es un trabajo que solamente Dios puede realizar, no yo. Mi trabajo es que mi boca se llene de cántico nuevo. Y cántico nuevo es que todos los días tenemos que volver
a alabar al Señor de una manera, en medio de las circunstancias. No es el cántico viejo. Cada día nos demanda un nuevo canto. Cada día nos demanda una nueva alabanza. Cada día, sí, ayer ya alabé, pero hoy tengo que volver a alabar. Es un cántico nuevo para este proceso. Sí, ya tuve un cántico en algún proceso, hoy tengo otro cántico nuevo. Y tu proceso y mi proceso requieren de cánticos nuevos todos los días. Y la gente se va a dar cuenta que Dios tiene poder. Pero lo que Dios va a hacer es lo que hizo con David y lo que quiere hacer con cada uno de los que estamos acá: enderezar nuestros pasos. Como dice aquí también lo que leímos en Habacuc, ¿sí? Que son los caminos torcidos. Habla de una línea la cual no es la línea correcta. Si tú y yo no enderezamos nuestros pasos, si tú y yo no alineamos nuestro corazón al corazón de Dios, vamos a caminar con orgullo y no por fe. Porque la fe viene a través del oír, y el oír la voz de Dios a través de su palabra, parafraseando. La voz, tu fe y mi fe se aumenta únicamente escuchando qué es lo que Dios dice y no que lo que nos dicen los contrarios allá afuera, las circunstancias y las situaciones. ¿Qué es lo que Dios dice? Ahí es donde voy a aumentar mi fe. Si yo empiezo a escuchar lo que dicen X, Y, Z, cualquier otra persona, y no escucho lo que Dios dice a través de su palabra para aumentar mi fe en la espera, tus pasos van a estar torcidos. Jamás vas a poder alinearte al propósito de Dios. Jamás. Y no los de allá que están peleando con los del pueblo de Israel, ¿no? Nunca. Nunca. Porque no funciona así. Quisiera darte otra fórmula más fácil y decir, no funciona de otra manera. Tus caminos se van a enderezar cuando aumentes tu fe, y tu fe se va a ser aumentada a través de lo que Dios dice a través de su palabra como promesa. No hay otra fórmula, no existe otra, y tú puedes pasarte 50 años reclamando y vas a morir reclamando, lleno de orgullo, sin saber esperar, adelantándote los procesos, estorbándole a Dios, tropezando personas, con una vida de amargura. La palabra de Dios dice que David lo entendió diferente. ¿Ustedes creen que la persecución de David fue justa? ¿Qué había hecho David para que Saúl lo persiguiera y lo quisiera matar? Absolutamente nada. Él lo que hizo fue pelear a favor del pueblo, ¿sí? Dios lo llenó de gracia, de capacidades, y Saúl se levanta en envidia, simplemente intentando asesinarlo. ¿Sí? Hay cosas que nosotros, por hacer el bien, se va a levantar guerra en contra de nosotros, se va a levantar crítica, persecución. ¿Sí? Cuando tú te acerques a Dios, tu misma familia se va a querer levantar en contra tuya, y eso no es justo. Yo le estoy compartiendo el testimonio. ¿Cómo puede ser posible que yo, que le daba tantos dolores de cabeza a mi madre, ahora que me estoy convirtiendo y quiero hacer las cosas bien, esté más enojada que antes? En ese momento era muy injusto que a mí me pudiera haber dicho, pues síguele como estás, o síguele peor, parece que así es como le gusta. Los digo desde el testimonio, ¿sí? Los digo desde el testimonio. Pero yo tenía que entender que había algo que me decía, cree tú, no mires las circunstancias, para ellos también va a alcanzar, también tu madre se va a convertir, y ahora están todos. Pero si nosotros, en vez de creer lo que Dios dice, enderezar nuestros pasos al corazón, alineado al corazón de Dios, empezamos a desistir, nos llenamos de orgullo. Ay, este mamá, ¿quién me está reclamando? Para andar con eso mejor ni voy. Se tuercen los pasos. No sucede nada en tu vida, no conquistas nada, repruebas la prueba, no avanzas en lo que Dios más te quiere enseñar, no llegas a donde Dios te quiere llevar, Dios no te usa como te quiere usar, y empiezas a ser un mediocre espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo dejas a medio. Esa es la mediocridad espiritual. La única manera de llegar a lo que Dios quiere llegar es la fe. La fe en las promesas de Dios a través de su palabra.
Y eso va a permitir que tu cántico cambie. Hay promesas en la espera. Hay promesas en ese reclamo correcto. Hay promesas. Isaías 40, 28, 31. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Hablando de los atributos de Dios, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero aquí viene la promesa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. ¿Has hecho efectiva esta promesa? Cuando no tienes ninguna fuerza, ¿realmente esperas en Dios? ¿O te adelantas? ¿O te desesperas? ¿O reclamas orgullosamente? ¿O tu cántico es otro, es maldición? Es un reclamo orgulloso. Tenemos que saber esperar en Dios. Tenemos que entender que los procesos y los tiempos de Dios son perfectos. Perfectos. Yo veo los procesos en mi vida, en la vida de mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, ¿sí? Veo cómo Dios ha ido trabajando en cada uno de ellos, en mis sobrinos. Todos han sido años. Han sido ya casi 20 años de trabajo. Que hubiera querido yo haber llegado, ¿verdad?, el primer día y todos aquí en la iglesia, toda la familia aquí en la iglesia. Pero tienen que darse cuenta cuál es nuestro cántico. ¿Qué es lo que nosotros profesamos? No únicamente profesarlo, cómo lo vivimos. ¿Sí? El camino de Dios no se trata de parecer. Dios no se admira porque parezcamos. Dios tiene que ver con el ser, no el parecer. ¿Sí? Y uno, para poder conquistar, tiene que ser, no parecer. ¿Sí? Yo puedo pasearme con esta Biblia bajo el brazo todo el día y voy a parecer cristiano, pero si yo no llevo por obra lo que he aprendido de esa palabra, no soy cristiano. Parezco cristiano, pero no soy. Se trata de ser, no de parecer. No es que yo traigo alabanzas en mi carro, parece que soy cristiano. No es que yo digo, Dios te bendiga, parezco cristiano. Tengo un lenguaje pseudo espiritual, parezco cristiano. Pero el ser tiene que ver con la fe, con la espera, con el cántico en medio de la prueba. No parecer. Y aquí venimos a aprender a ser. Aquí no venimos a parecer cristianos. Aquí no se le adoctrina a nadie para que parezca cristiano. Aquí se le enseña a ser un hijo de Dios y caminar conforme a la palabra de Dios. Amén. Espera. Salmos 9:12. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos y se olvidó del clamor de los afligidos. Siguiente. Ten misericordia de mí, Jehová. Mire mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte. Muchos hombres de Dios pasaron por procesos donde sentían esto. Y ese tipo de reclamos
son reales, son genuinos. Tu aflicción y mi aflicción es genuina, no la estamos minimizando. ¿Sí me explico? Vamos a pasar por momentos de aflicción, de lágrimas, de desespero, donde no vamos a poder encontrar la puerta. Pero este tipo de oraciones en los salmos nos dejan una línea clara de dónde tenemos que hacer el reclamo, cómo es que hacemos el reclamo correcto. Ten misericordia de mí, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Yo recuerdo alguna etapa en mi vida que fue toma y daca de cuestiones de injusticia laborales. Literalmente me robaban, me ofendían, me agredían. Era una cuestión muy fuerte. Decía, Señor, ¿cómo le hacemos? ¿Pedir una ayudadita aquí en la tierra? ¿Cómo le hago? Los pensamientos pasan. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Actúo yo? Y recibí un consejo y recibí, no, es que no es justo. Haz tú y tú muévete y háblale a fulano y háblale a sutano y hasta te sobraban. ¿Qué dice? Mira, ¿cómo estamos? Bien, bien. Oiga, supe de este asunto, no sé si quiere que platiquemos con él. No, gracias. Muchas veces el enemigo nos va a querer dar alternativas de respuesta. Y yo le decía esto a Dios, mira mi aflicción, Señor, que padezco a causa de los que me aborrecen. Por ser cristiano. Y usted dice que es cristiano, y dice que es cristiano, y dije, pero pues, ¿cuál es el problema aquí? ¿Sí? Haciendo lo correcto en mi trabajo, no había ningún argumento, simplemente era un coraje, una injusticia lo que hacían conmigo. Y no estoy dando el punto de víctima, sino testimonio de cómo debe clamar uno en medio de eso. Y dices, y más que uno viene, porque el enemigo siempre te va a querer tentar, viene de la violencia, donde uno era el que brincaba, uno el que hacía. Pero uno cuando uno endereza sus pasos, hermano, cuando uno endereza sus pasos a los pasos de Dios, ya no caminas conforme a tus sentimientos y emociones, conforme a tus impulsos. ¿Sí? La verdad, seguramente Dios ahí endurecía el corazón de estos hombres, yo lo creo así, para tratar con mi carácter. Ese carácter impulsivo, agresivo, violento, ¿sí? Y gracias a Dios, porque Dios sabe que no había un miedo, había una impotencia, ¿sí? Una impotencia. Y ese era un clamor que yo decía, mira mi aflicción que padezco. Y Dios lo sabe que muchas veces oré por este tema. Dios me dio una respuesta y me dijo claramente qué líneas tenía que tomar, y estamos en ese punto de decisión, en esta etapa de nuestra vida. Porque Dios te quiere enseñar cosas. El detalle es que yo tuve que cambiar mi oración y ahí tuve que decirle, Señor, ¿para qué permites todo esto? ¿Qué necesito aprender? Y cambió la fórmula. Encontré respuesta. Y gracias a Dios pude salir de todo eso. ¿Sí? Dentro de un proceso de entendimiento, un proceso de decisiones, un proceso de renuncia, un proceso de confianza en Dios y decir, confía, yo soy tu proveedor, ya no estés haciendo esto, yo te voy a proveer de otra manera, confía, espera. Dije, a partir de este momento, y Dios puso los medios en su infinita misericordia, ¿sí? Y me libró. Y hoy me ha alineado y ha enderezado mis pasos. En cada etapa de nuestra vida Dios nos va a querer ir enseñando cosas. Tenemos que entender eso. Dios te va a llevar de nivel en nivel. Va a ser un cántico nuevo, un cántico nuevo, un cántico nuevo. ¿Dónde encontré respuesta? La única manera de encontrar respuesta a la pérdida de mi hijo fue en la fe, en su palabra. ¿Sí? Mientras había reclamos en todo mi entorno, yo tenía que escuchar lo que Dios quería decir, porque el reclamo externo, el reclamo de todos los que me rodeaban hacia Dios, me quería abrumar. Y dije, no puedo entrar en esta dinámica, necesito confiar en tus promesas.
necesito entender, Señor, qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esto. Hay cosas que no voy a comprender, pero sé y espero en ti, porque dice la palabra de Dios, esta palabra a mí me sustentó: no sufras como los que no esperan nada. Tú tienes una esperanza. No sufras igual que los que no tienen nada. Tú esperas algo y camina esperando eso, y es lo que estoy haciendo. Y mi cántico es nuevo para este proceso. No es el cántico del año pasado, no es el cántico de la aflicción de los que me agobiaban, es un cántico nuevo. Tú vas a tener que tener cánticos nuevos para cada proceso. ¿Sí? Pero espera, no seas orgulloso. Gloria a Dios. Habacuc 3, del 1 al 2, qué hermoso. Habacuc 3, del 1 al 2. Habacuc había hecho un reclamo, ¿sí? Y entra en este proceso. ¿Y cómo dice ahí? Oración. Había una revelación, algo que iba a suceder. Lo primero fue profecía. Después pasó a algo, a comunicarse. Primero un reclamo en medio de la noticia que había recibido. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Pero pasó al siguiente nivel. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra, escuché tu voz y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué tiempos? Yo no sé cuál sea tu tiempo, pero algo se tiene que avivar en ti en este tiempo. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjense, hay algo importante ahí. Dice que él oró en Sigionot, que también quiere decir Selah, que quiere decir instrumento de cuerda o alabanza. Él oró con alabanzas en medio de la aflicción. Él alabó al Señor en medio de la prueba. Y alabar quiere decir exaltar su nombre, exaltarlo a Él y decirle: Señor, tú eres lo más hermoso que me ha pasado. Yo no entiendo esto que está pasando, pero necesito que me sustentes y me digas qué es lo que sigue a través de este proceso. Y en medio de ese llanto, yo le decía: no lo entiendo, pero te sigo amando. Alabanzas. No lo entiendo, pero sigo esperando. Alabanzas. Y cuando empiezas a orar con alabanzas a Dios, en medio de la aflicción, en medio de lágrimas, cuando empiezas a reclamar correctamente a Dios, cuando empiezas a demandarle correctamente a Dios y no con orgullo ni soberbia, porque recordemos que hemos aprendido